El camino con la guitarra es tan largo como tú lo quieras extender, de eso ya te habrás dado cuenta, pero lo importante no es hasta dónde vas a llegar, sino todo lo que descubres y lo que disfrutas por el camino. Hoy vengo a contarte todas esas preguntas que han quedado en el tintero a lo largo de estos años y que no han tenido respuesta antes. ¿A qué edad empezaste? ¿Cuáles fueron tus problemas al comenzar con la guitarra? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo llegaste a dedicarte profesionalmente a la guitarra? ¿Y qué ha sucedido en medio de todo esto? Y además este es el primer vídeo de una serie donde van a desfilar por el canal grandes guitarristas, profesores, intérpretes, maestros que van a pasar por aquí para contarnos cuáles eran esos momentos, esas dudas, esa trayectoria, esas cosas que no se ven en este primer vídeo de la serie. Quiero invitar a Pablo Romero Luis. Es un pedazo de guitarrista al que he tenido la suerte de conocer en esta plataforma. Al igual que yo, también tiene una escuela online, pero además ha desarrollado un podcast y bueno, tiene un canal de YouTube que es una delicia para todos los que estéis buscando información de calidad sobre este instrumento. Hemos decidido grabar en 2 capítulos. El primero de ellos es este que estás viendo aquí, donde hablamos sobre mi camino con la guitarra, pero por supuesto no quería dejar escapar la ocasión para hablar con Pablo sobre su propio camino, y esa segunda parte la tenéis en su canal, donde vais a encontrar muchos otros consejos que os van a ayudar enormemente. Así que todos los enlaces para ver la entrevista al completo los tenéis aquí debajo en la descripción del vídeo. Saludamos ya al gran Pablo Romero Luis. Bienvenido a este nuevo proyecto de podcast en davidcalabres.com. Pablo, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Me siento con gran honor de ser el que inaugura esta sección, que seguro y espero que tenga mucho éxito. Me alegro. Tú vas a hacer, si quieres, las veces de entrevistador esta vez, porque me apetecía mucho contar algunas cosas sobre mi trayectoria que no he hablado habitualmente en los vídeos tutoriales y seguramente me lo pregunta mucha gente y a lo mejor encuentran estas respuestas, pero quería compartir especialmente contigo cuál es tu visión de la guitarra y del aprendizaje de la guitarra. ¿Qué consejos les darías a estas personas que están empezando, sabiendo que tú eres un tipo que ha tocado guitarra clásica desde bien pequeñito, que ha superado el conservatorio profesional, el conservatorio superior, que después ha estudiado armonía moderna, o sea, te has pasado el videojuego varias veces y ya tienes ese bagaje de haber tocado con grandes compañías, en grandes lugares, en el Teatro Real, en cosas realmente interesantes que te dan pues una visión muy amplia de este mundo, ¿no? Entonces creo que vamos a sacar grandes enseñanzas para los que nos están viendo, que están aprendiendo en su casa ya asustados diciendo Dios mío, esto va a ser muy complicado. No, seguramente al revés, vamos a aprender mucho todos y sobre todo vamos a disfrutar con esta charla más distendida. Así que poneros cómodos en casa que comenzamos. Pues nada, gran honor. Has dicho así cosas sobre mí, así que me gustaría saber un poco sobre ti, ¿no? Te voy a empezar a preguntar sobre tus inicios, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios con la guitarra? ¿Y qué fue eso que te llamó, ¿no? Y también, ¿a qué edad empezaste? Tengo esas curiosidades. Y quizá haya mucha gente que se sienta conectada con mi experiencia personal, porque yo empecé con 16 años, que allá por entonces a mí me parecía que ya era tarde, ¿no? Yo ya siempre he tenido esa visión de que llego tarde a todo, de que tenía que haber empezado antes y tal, pero realmente empecé cuando me apeteció, y eso es algo muy bueno también, y mucha gente que inicia con 50 años también piensa que va tarde, y realmente es el momento adecuado para empezar que tiene cada uno. Y yo empecé viendo a otras personas tocar la guitarra en los campamentos de verano de mi instituto. Es una historia real, una historia viva, de cómo un niño que iba a esos campamentos y cantaba esas canciones, un día dijo, oye, estamos en verano, he sacado buenas notas, me merezco, según mis padres, un premio para pasar el verano. Oye, ¿qué te apetece? Y dije, pues una guitarra. Y me compraron una guitarra muy baratita y empecé a aprender de forma autodidacta con un manualito, un libro que me compraron. Bueno, íbamos al pueblo allí en verano, no teníamos acceso a internet por entonces, de hecho, claro. No había profesores allí, y entonces con un libro y de cualquier manera, pues con mucha fuerza de voluntad, empecé esos meses. Y te pregunto, ¿eléctrica o una clásica, una española que estuviera más a mano? ¿Con qué pues empezaste? Fíjate, qué curioso, yo siempre había visto guitarras clásicas en esos campamentos, ¿no? Entonces quizá por inercia y por esa creencia que siempre está a pie de calle de que primero estudia una guitarra clásica, aprende lo básico con la guitarra clásica y luego ya, si quieres eléctrica o acústica, pues ya te pasas, ¿sí? Yo creo que fue por eso, pues pedí una guitarra clásica. Además es que ni siquiera me llegué a plantear esto que tiene mucha gente en duda al principio de, oye, ¿y qué guitarra me compro, no? Pues mira que hay información ahora y hay grandes opciones en el mercado, pero por entonces dije guitarra clásica
clásica, la más barata y a correr. Mi padre entonces, ¿qué iba a hacer? Pues comprar lo que menos supusiera de gasto. Lo mismo me aburría yo a los 2 días. Y mira por dónde, aquí estamos, yo no sé cuántos años han pasado. Claro, ahora tengo 36, pues han pasado 20 años. Tampoco es tanto, ¿no? Viéndolo en perspectiva, o sea, me quedan muchos años y mucha cosa por aprender, pero claro, si me dicen hace 20 años que íbamos a estar aquí en YouTube enseñando guitarra al mundo, pues yo diría, pero sí, primero tengo que aprender yo algo, madre mía. Sí. Me aparto un momento de las preguntas que te quiero hacer más personales para preguntarte esto, que también mucha gente se pregunta al principio, lo has dicho tú, si quiero empezar, me gusta la eléctrica, ¿empiezo por la clásica o directamente en la eléctrica? Yo tengo una opinión, pero me gustaría saber la tuya. Pues fíjate que yo después de probarlas todas y después de pasar por distintas etapas en las que he tocado unas más que otras, yo el único consejo que le doy a la gente es que piense qué tipo de música le llama más la atención y que empiece a partir de ahí. No tanto en plan de cuál es más fácil para aprender, porque todas tienen sus dificultades, y que se centre en lo que le gusta hacer, porque si tú tienes esa fuerza de voluntad, esa motivación, tú vas a tocar la guitarra más tiempo y te vas a esforzar más y lo vas a conseguir. Y luego ya tendrás ocasión de comprar toda la colección, porque al final es la única solución a todos los problemas, tener una de cada tipo, o en mi caso pues unas cuantas. Aquí veis una pequeña muestra, pero las tengo dispersas por todo, ¿no? Entonces en mi caso yo por ejemplo di el salto rápido a guitarra eléctrica al año o así. En cuanto vi que eso iba para adelante, que ya tenía habilidades básicas, dije, esto no suena como yo quiero. Yo quiero otra cosa, pues guitarra eléctrica y a correr. Pero ¿cuál es tu visión sobre esto? Es interesante. Yo siempre recomiendo que aquello es lo que quieras, ¿no? Ese cual sea tu objetivo, ese tipo de música que te gusta, que quieres tocar, vayas lo más directo posible, ¿no? Así que si te gusta la guitarra eléctrica y lo sabes ya desde el principio, lánzate con una eléctrica al principio. Tiene sus partes difíciles, más difíciles, y sus partes más fáciles, ¿no? Así que esa teoría general de que mejor clásica al principio y ya después eléctrica, que le viene muy bien a los profesores de clásica, no lo veo tan bien, ¿no? Es verdad, ahí está la clave. Y sobre todo, hablando de esto con personas como tú, que habéis estado muchos años en el conservatorio y a lo mejor no habéis tomado esa decisión de forma tan consciente, ¿no? Siendo niños o no preguntando nunca al profesor a ti qué te gusta, pues luego se hace difícil, porque mucha gente dice, pues no sé, a mí de todo. Y digo, bueno, pero ¿qué guitarra llevan tus artistas favoritos si es que escuchas música, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor tiene esa duda. Entonces es también un camino de autodescubrimiento, de ver quién eres tú y qué es lo que te gusta. Eso es muy interesante. Pues mira, ahora continúo con las preguntas más personales. Tenías la guitarra clásica al año y medio, cuando decías que ya funcionaba, te cambiaste a la eléctrica, pero hubo en algún momento, seguramente, que hubo la típica barrera con la que se encuentran muchas personas, ¿no? Es decir, a partir de aquí ya no puedo solo, ¿te llegó a pasar o tiraste mucho tiempo más, ¿no? ¿Y qué hiciste? Totalmente, sí que surgió esa sensación de decir, no tengo ni idea, yo debería, si realmente quiero avanzar con esto, buscar a alguien que entienda, ¿no? Porque yo con ese libro estaba súper limitado, claro, era un libro de esto de melodías sencillas y tal, con fotos, imágenes del tipo ahí interpretando. Pero fíjate qué anécdota más buena. Había un problema. Yo durante esos primeros meses creía que estaba avanzando bastante. De hecho, las obritas pues iba pulsando ahí en los lugares y todo, y pisando las cuerdas en los trastes y todo, y me parecía que iba bien. Pero al cabo de unos meses llegó mi primo a casa. Mi primo también tenía una guitarra por allí abandonada en su casa y sabía tocar acordes. Tocaba en el coro de la parroquia, imagínate. Y de repente me dice, oye, esta guitarra está desafinada. Digo, ¿cómo que está desafinada? No, mira, está todo en el verde ahí. Yo le doy a la fin. Y digo, no, esto está mal. O sea, aquí las letras que te salen no son las que tienen que salir. Y digo, ¿pero qué me estás contando? Yo por entonces ya sabía tocar los acordes, ya había aprendido a tocar acompañando canciones, tocaba melodías, y resulta que al cabo de 4 meses me encuentro con que todo mi oído ha sido contaminado con cosas que no suenan como deberían, porque yo no sabía utilizar el afinador. O sea, yo me había comprado un afinador de pila de eso, claro, y le estaba dando al verde, pero es que a lo mejor había diferencias de 2 tonos en alguna cuerda. A lo mejor la primera cuerda es mi y yo la tenía en do, o cosas así, o imagínate, ¿no? Sí, fíjate. Entonces, claro, y yo pensando que lo hacía bien, porque yo, pues imagínate, de guitarra ni idea, y de música, pues la flauta dulce. Entonces me tocó reaprender un montón de cosas a nivel auditivo que yo nunca me había planteado. Dije, guau, pero de repente los acordes sonaban teóricamente bien y a mí me sonaban raros. Y yo para entonces, claro, para entonces tenía un cacao y dije, esto no me puede volver a pasar, tío. O sea, yo ahora mismo no me adapté bien. Los primeros días, semanas, meses, después de afinar bien la guitarra, fueron duros, porque... Fue un choque. Mira, ahí... Fíjate qué cosa más absurda, por no tener ese acompañamiento, esa guía. Sí. Pero ahí viviste una cosa súper importante, que me parece que es de vital importancia para cualquier persona que quiera aprender a tocar la guitarra, y es aprender otra vez.
Es decir, aprender es cambiar. Si no cambias nada, no estás aprendiendo nada nuevo, ¿no? Entonces, para ti ese primer super cambio fue esto funciona, si voy a tener que vivir esto muchas veces, entonces no pasa nada. Además que lo superaste solo. Y bueno, lo que estás diciendo, buscar una guía cuanto antes. Sí. Mejor también. Viene muy bien. Pero mira, superaste un super obstáculo, ¿eh? Sí, esa fue la primera gran barrera. Claro, luego vinieron muchas otras, pero ya por entonces pues localicé un profesor y decidí dar el salto a eléctrica y ya más o menos empecé a buscar mi sitio, ¿no? A conocerme a mí mismo como guitarrista, porque una cosa es quién eres tú y otra cosa es cómo quieres abordar ese aprendizaje. Por mi parte seguía siendo un hobby y yo le dedicaba mucho tiempo, de hecho, pero claro, era un tiempo que yo no miraba del reloj. ¿Cuánto le dedicabas? ¿3 horas? No lo sé. Yo solo sé que todos los días tocaba, tenía unos amigos además en el instituto que tenían una banda de heavy metal y a lo mejor llevaban tocando 2 años, pero ya tenían una maqueta y entonces yo tenía la ilusión de escuchar esas canciones y de tocarlas, porque además en los campamentos estos de verano siempre había guitarras por allí y la tocaban ellos y hacían sus propias canciones, era interesante. Entonces yo les había visto tocar esas canciones y trataba de emular un poco, ¿no? Con la maqueta y escuchando y sacando las canciones de oído. Es una cosa de estas que también se está perdiendo mucho en la enseñanza actual, ¿no? Con todas las partituras y las tablaturas y los recursos, ¿no? De ir a copiar directamente lo que está en el papel y eso da también lugar a muchos errores. Entonces yo esa referencia sí que la tenía y cuando por fin pude afinar la guitarra bien, pues de pronto dije, wow, es que ya la sé tocar y aprendí pues eso, posiciones súper básicas. Imagínate, una maqueta de heavy metal con una guitarra clásica. Ahora lo piensas y es un poco ridículo, ¿no? Y también recuerdo anécdotas muy buenas de pedirle a un compañero de clase, oye, cópiame un CD con 20 canciones y había allí un recopilatorio de canciones que me gustaban de todos los estilos y yo en casa recuerdo que llegaba del instituto y me ponía a sacar las canciones de oído y no tenía ni idea. Entonces a lo mejor estaba ahí en la sexta cuerda acompañando como si fuera un bajista, ¿no? Me lo pasaba bien, pero esa forma inocente de explorar pues me aportó muchos grandes beneficios. A día de hoy yo creo que el escuchar y sacar cosas de oído me viene de esos primeros meses en los que inocentemente estaba probando todo el día con la guitarra. O sea, muy interesante. Sí, súper interesante y muy bonito además. Sí. De hecho me llama la atención eso que yo no viví, porque como yo empecé en el conservatorio y fui pues ahora de primero a segundo, ahora a tercero, ahora a cuarto, y me llama mucho la atención como otros compañeros, amigos que también tocaban guitarra eléctrica o otros tipos de música no hacían eso. Digo, ¿qué línea sigues, no? Cuando estás aprendiendo así de forma más autodidacta. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo, no sé, hasta dónde paró esa línea que al principio era así juego, ¿no? Y probar y sacar de oído cosas. Sí, pues yo creo que todo fue desarrollándose sin ningún guión preestablecido. O sea, yo nunca me planteé tomármelo más en serio o ni mucho menos hacer de esto una profesión, ¿no? Pero desde el primer momento tuve la suerte de encontrar objetivos palpables que me llevaban al siguiente nivel. Por ejemplo, allí en el pueblo pues era un pueblo pequeñito, a lo mejor 100 habitantes en invierno, si llegan, y luego en verano a lo mejor llegábamos a 500 y en las fiestas pues la parroquia lógicamente celebraba una gran misa y todo eso, y había alguien que voluntariamente armó un coro de voces casi adolescentes y necesitaban guitarras, ¿no? Y era de alguna manera mi primer maestro de guitarra, mi primer profesor era un profesor de instituto que allí montó su proyecto de coro y me enseñaba los acordes, íbamos practicando. Entonces desde el primer momento tuve esa aplicación real, salí del dormitorio, que es algo muy importante, ¿no? Empecé a tener contacto con la música ya a nivel colectivo, eso es súper importante. Y entonces, claro, allí había canciones que tocar, a lo mejor no eran mis favoritas, pero bueno, para mí era un reto maravilloso, ¿no? El poder empezar a rasguear, a cambiar acordes. Y de hecho recuerdo que al cabo de unos meses hice una ceremonia completa yo solo con la guitarra, con otras personas cantando. Yo no sé cómo saldría aquello, yo no tengo recuerdo de si salió bien o mal, pero claro, no me daba miedo porque era como casi un hobby, ¿no? Imagínate un pueblo pequeñito con las abuelitas ahí en la Santa Misa, pues tampoco me jugaba mucho. Y yo que tenía 16 años, 17 años, pues no sé, lo recuerdo como muy bonito, y creo que eso es importante, el tener siempre objetivos, aunque sean inocentes, para explotar tus habilidades y obligarte de alguna manera a escalar. Y luego ya cuando a los pocos meses cambié a guitarra eléctrica, me apunté a un profesor de guitarra que tenía también trayectoria de heavy metal en la ciudad y tenía bandas y cosas así. Y recuerdo que monté mi propia banda, vamos, entre algunos amigos allí. Sí.
Sí, al entrar a la universidad, pues esto sería el año siguiente, a los 17, ya en septiembre, octubre, ya estábamos montando el grupo, buscando personas. Entonces siempre tuve ese proyecto de aplicar todo lo que aprendía a un contexto real. Eso yo creo que me ayudó mucho y es algo que he hecho en falta ahora con las personas que aprenden, que les falta el echarse para adelante, ¿no? Ahora escucha mucha gente, no, es que yo no estoy preparado todavía, es que me falta nivel, porque a ver a quién voy a encontrar. Y es muy bonito el compartir esas cosas. Sí, pasa ahora que vemos en internet a tantas personas tocando tan bien. Claro. Que eso a lo mejor en nuestra época no nos pasaba porque, o sea, no había internet, no había YouTube, no nos comparábamos con los vecinos o con la gente que veía. Es verdad. Yo, claro, me podía comparar a lo mejor con los monitores del campamento que hacían lo básico de tocar y dije, bueno, pues voy a intentar tocar como él, ¿no? ¡Wow! Guitar Hero. Entonces, al cabo de unos meses ya lo podías hacer y era maravilloso. Era una sensación de decir, oye, que yo puedo ir de monitor también guay, estos que tocan la guitarra. Ya era como subir en el escalafón, ya no eres uno más de entre esas 200 personas. Claro, en esa época de chavales y chavalas, imagínate, eso te da un estatus, ¿no? Entonces yo emocionaba ahí con la sensación de poder destacar en algo. Y además ocurre una cosa, no sé si tú también eres así, pero yo a nivel personal siempre era muy tímido. Me costaba expresarme, relacionarme con la gente, no sé, era como muy introvertido. Y con la guitarra tenía la opción como de, no sé, de ponerme en primer plano. Y eso es como una sensación casi teatral, pero a mí me ayudó mucho y ahora me ayuda también a expresarme. Ya no soy así, creo que se nota, pero creo que me ayudó mucho a salir un poco del nido, ¿no? De expandirme y de relacionarme con la gente. Eso es muy interesante. Pues sí, yo me siento muy identificado con eso que dices. También tengo mucho de eso. Ya he cambiado. Sí. Pero sí es verdad, es como una herramienta que no solo sirve para hacer música, ¿no? Sirve para muchas otras cosas. Claro. Pero quizá la guitarra nos haya ayudado a cambiar. Quizá hemos cambiado a través de la guitarra también, puede ser. Sí. A lo mejor si no hubiéramos tocado la guitarra seguiríamos siendo personas cabizbajas y tímidas. ¿Quién sabe? Puede ser. Llega un momento en el que, bueno, yo sé que has pasado por el conservatorio, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Pues eso fue bastante tiempo después. Yo seguí tocando en paralelo a mi carrera universitaria. Yo estudié Derecho y la música seguía siendo un hobby cada vez más importante para mí. De hecho, muchas clases me las pasaba en la biblioteca estudiando específicamente los contenidos con un manual porque me resultaban soporíferas. A mí nunca me llamó la atención el derecho y yo tenía eso como una obligación que cumplía unas horas, pero por la tarde yo llegaba a casa y tocaba todas las tardes. Yo llegaba a casa por las tardes y decía, oye, ya he estudiado por la mañana, no hay deberes en la universidad, por lo menos antes, ahora con el plan Bolonia que llaman, ya no es así, y yo las pasaba tocando. Entonces empezábamos a tener conciertos, ensayos, empezaba a tocar en varios grupos a la vez, que ya era una salvajada. En casa ya me miraban un poco raro, oye, ¿y la carrera qué tal? Y la carrera iba muy bien, o sea, yo siempre he sido un tipo muy responsable, entonces he gestionado eso siempre más o menos bien y era mi forma de actuar. O directamente en clase yo estaba estudiando a fuego, pasando del tema, ¿no? Porque iba como a la eficacia, a la gestión del tiempo. Y eso en guitarra también ayuda, ¿no? Luego se retroalimenta. Cuando eres guitarrista y sabes más o menos cómo abordar el estudio, también te ayuda con otras cosas. Es genial. Entonces todo eso fue creciendo, acabó la carrera, yo seguía tocando, tuve la crisis existencial de yo quiero ser músico, yo no quiero ser guitarrista. O sea, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser guitarrista? ¿Quiero ser abogado? ¿Qué quiero ser? Hubo un conflicto ahí bastante importante y al final las cosas salieron por donde debían salir, que es la vocación de uno es ser músico, pues entonces acaba siendo músico, sin importar tampoco de dónde vengas o qué tengas en paralelo. Yo creo que al final es muy importante mantener esa inercia, ¿no? Y empecé a trabajar en escuelas de música. Yo llegué a obtener el máster de abogacía y todo eso, sí, pero al final, eso fíjate qué curioso, eso me permitió trabajar en escuelas de música porque te piden un título o algo así. Entonces, sí. A través de esa normativa, yo gracias a la licenciatura en Derecho podía ser profesor de guitarra. De otra manera no hubiera sido posible, ¿no? Es verdad. Sí. Y qué curioso, fíjate que a mí la forma en cómo me contrataron fue la siguiente. Yo no fui con mi título en Derecho. Yo en el currículum puse... no tengo un título oficial en guitarra, pero si quieres verme tocar, estoy en YouTube. Y tenía vídeos subidos a YouTube y me vieron los vídeos y les gustó. Y me contrataron. Sí, para una escuela municipal de música, pues eso, con niños, con adultos, con distintas cosas. Muy, muy interesante, muy divertido ese trabajo. Y gracias a YouTube, fíjate, o sea, YouTube me ha salvado la vida 2 veces ya. Ahora con la pandemia vino la segunda, pero la primera fue mi primer trabajo como guitarrista. Estoy muy agradecido a la plataforma, sí. Yo también tengo varias veces que YouTube me ha encontrado trabajos, o sea, ha sido un buen manager, ¿no? Esa parte de exponerse, que a mucha gente pues nos cuesta, porque a mí también me costaba mucho al principio, trae también muchas otras cosas buenas. Así que mira, está muy bien que lo digas. Claro, eso es súper importante. Y luego a partir de ahí, de cuando ya estabas dando clases, es cuando dijiste, voy a seguir formándome a ver un poco qué
Claro, de pronto ¿Qué aprendo, no? había ahí una incongruencia en mi trayectoria. De pronto, a mí la música me había gustado, me había encantado, siempre había tocado, pero nunca lo había abordado como una formación para yo ser profesor. O sea, yo si quiero enseñar algo ya a un nivel más serio, necesito tener un feedback, una formación previa. Y yo la formación que tenía eran las clases particulares. O sea, he dado un montón de clases a nivel particular con grandes profesores y maestros que a lo mejor habían estudiado en el Musicians Institute en Los Ángeles o que habían ido de gira, pues lo típico, con David Bisbal, con Pablo Alborán, tal, y resulta que eran de mi ciudad, de Salamanca. Y entonces he aprendido muchas cosas muy buenas de gente que a lo mejor no tiene esa visión tan pedagógica, sino más práctica. Entonces eso me ayudó muchísimo. Yo siempre he sido muy práctico. Y luego llegó un momento en el que dije, oye, esto de trabajar aquí está muy bien, pero a mí no me está aportando nada nuevo. Yo ya sé cómo enseñar a niños, adultos, clases individuales, clases de 2 en 2, de 3 en 3, clases de agrupaciones y combos. Llegué a estudiar incluso batería porque me lo pasaba genial. Entonces he dado incluso alguna clase de batería complementaria así fácil. Y digo, bueno, es que esto... necesita otra fase, que es la de estudiar yo y seguirme formando, pero ya de una manera más profesional. Entonces ingresé en un conservatorio y me preparé, pero solamente hice 2 años. Hice el grado profesional, ingresé en quinto, hice quinto y sexto, y ya salí de allí. Y era un plan de estudios bastante más moderno, porque yo en paralelo sí que había obtenido títulos del ABRSM y de otras cosas de guitarra clásica, vale. Me había preparado y tal, pero eso no tenía la oficialidad que necesitas en España, porque siempre estamos peleando con la administración. Una cosa es lo que tú sepas tocar y otra cosa es lo que la administración dice que tú sabes tocar. Entonces, claro, yo por un lado también quería guardarme las espaldas y no ser ese bicho raro que está dando clase de guitarra con la titulación de Derecho. Entonces dije, me voy a sacar al conservatorio y voy a aprender también de los clásicos, que siempre me ha parecido un mundo interesante. Ahora hablaremos de eso contigo, que seguramente tengas mucho que aportar. Y ya hemos estado hablando de esto en la entrevista con Pablo, o sea que luego dejamos aquí los enlaces para que no os la perdáis. Sí, que estuvimos en mi podcast hablando, que me entrevistó David a mí. O sea que hemos hecho un cambio ahí de roles. Sí, es curioso porque así conocéis los dos mundos, los dos orígenes, las dos trayectorias, y os veréis reflejados en unas cosas en Pablo y en otras en mí, pero lo importante al final es que hemos llegado al mismo sitio, que es a disfrutar enormemente, a dedicarnos a esto en una situación bastante particular, ¿no? Entonces, claro, yo vi un plan de estudios de guitarra eléctrica, de guitarra moderna, en un conservatorio, que era algo que ofrecía muy poca gente, y lo aproveché y solicité el ingreso. Tuve ahí las pruebas de acceso con las típicas dificultades que ello conlleva. Por ejemplo, ahí ya tenías que tener la formación en armonía, había un examen de armonía clásica que no pegaba nada con lo que yo había estudiado hasta ahora de armonía moderna. Entonces me tiré el verano entero estudiando el piano complementario, todas esas historias. Ya había estudiado un poco antes, pero claro, nunca de forma tan intensa, ¿no? Y me preparé, pasé la prueba bien, la prueba de guitarra igual, y ya tuve ahí 2 años de formación con un profesor que me marcó mucho, que era un profesor con una formación similar a la tuya. O sea, él tocaba guitarra eléctrica, pero la titulación que tenía era el superior de guitarra clásica. Entonces tenía los dos mundos también. Y entonces aprendí muchísimo con él, sobre todo con esas cosas que los clásicos tenéis por ahí guardadas en la manga, bajo la manga, y que de repente te solucionan la vida como guitarrista a un nivel de cambiar absolutamente la técnica, la sensación de entender tu musculatura, los pequeños detalles, intenciones de las cosas cuando los ves en un papel y de repente suenan diferente. No sé, aprendí muchísimo esos 2 años. Me encantó. Y salí de allí, pues eso, mientras trabajaba en orquestas de verano, dando clases por mi cuenta en Skype ya, vía online. Entonces fue una etapa muy interesante en la que realmente he tocado muchas horas, y ya me he conectado un poco más con ese mundo profesional. Entonces ahora mismo pues tengo esa experiencia por distintos sectores, pero ya puedo decir, por lo menos tengo el título, señora administración, ya puedo enseñar con el título, ¿no? Y luego, bueno, pues esto ya relativamente hace poco, porque luego al año siguiente tenía 2 trabajos en distintas ciudades y dije, bueno, creo que esto hay que quitarlo porque estoy cansado de subir y bajar a distintas partes, ¿no? Entonces me volví a Salamanca una etapa, tuve allí el trabajo en la escuela de música, otra vez habitual, en un lugar maravilloso con gente genial, pero llegó la pandemia y hubo que reinventarse. Y ese ya, pues creo que conocéis todo lo que pasó a partir de entonces, ¿no? Bueno, si quieres explicarlo, por si acaso alguien llega aquí que te conoce justamente a partir de pero bueno, tiene que ver con YouTube y con Internet, ¿no? Porque esa es una etapa muy importante, ¿no? También en... Fundamental. Bueno, en tu caso te pasaré lo mismo, ¿no? Ya nos has comentado en la otra entrevista, ¿no? Que se cancelaron las clases, los conciertos, todo. Entonces, los que éramos músicos y nos dedicábamos a todo, porque si eres músico tienes que vivir de las clases, de los conciertos, de todo, tuvimos serios problemas para salir adelante. Entonces, en mi caso, empecé a subir vídeos por la mañana desde mi casa sin tener ninguna idea de... Ningún propósito, ninguna intención, simplemente por matar el tiempo de alguna manera. Dije, oye, me apetece hablar a la cámara y contar cosas, ¿no? Yo estaba tocando la guitarra mucho
Y YouTube me salvó la vida, hizo magia ahí el algoritmo, algo gustó, algo que dije y funcionó y empezó a haber visitas y tal. Y bueno, decidí ubicar el proyecto así, con una formación online, una escuela online que ya tiene mucha más forma. Obviamente han pasado 3 años al momento de esta grabación y ya tenemos pues cursos online para todos los niveles, más de 25 clases en directo todas las semanas que subimos grabadas para que todo el mundo las tenga ahí en cualquier momento, foro de dudas, pues partitura interactiva, un montón de historias que he tenido que ir aprendiendo, pero que han dado forma a lo que es la vocación de enseñar y de seguir tocando, ¿no? Porque al final... Sí. Fue un momento duro para todos y conozco muchos compañeros que no tuvieron esa suerte y que ahora se dedican a otra cosa, es así, hay que decirlo. Sí, es verdad. O sea, que también te llevaste todo ese bagaje que tenías aprendido y lo traduciste a la parte online, porque yo también veo un poco que hemos hecho eso, ¿no? Sí. Hemos llevado una enseñanza que tiene una larga tradición presencial y la hemos llevado a la parte online y yo no creo que sea para nada menos, o sea, incluso diría que en algunas partes es más, es mejor, sí. Casi. Yo lo que los dos hemos descubierto las bondades de la enseñanza online a medida que avanzaban los proyectos, ¿no? Porque todo este tema, cuando al yo empecé a dar clases, todo un poco locura. O sea, yo cuando tuve que dar clases online al principio, o incluso cuando estaba en el conservatorio y mantenía alumnos de mi ciudad, lo veía todo como muy difuso. Digo, es que no puedes tocar en tiempo real, es complicado, ¿no? Está mi perro ladrando porque llaman abajo, pero no voy a abrir. Otras cosas del directo. Entonces, como te iba diciendo, al final es un proyecto que nos cogió a todos de sorpresa, pero bueno, estamos aquí. Y lo más importante, nos estamos dedicando a lo que más nos gusta, ¿no? Porque muchas veces ha surgido esa duda en mí, el de quizá debería retomar la vía del derecho y irme a lo seguro en un mundo en el que las oportunidades para los músicos están contadas, están muy reducidas. Genial, porque mira, justo te iba a decir ahora, ¿hubo algún momento en el que pensaste pues, rendirte, ¿no? O no seguir, no continuar con la guitarra? Seguramente haya sido en varios momentos, no sé, yo te lo digo por un poco la experiencia mía y lo que yo pregunto siempre a compañeros, ¿no? Sí, muchas veces, muchas veces. Desde que estaba aprendiendo, ha habido situaciones en las que digo, es que siento que no avanzo más. En esos momentos, obviamente, antes de abandonar la guitarra hay que cambiar de profesor. Eso es importante, es una lección que aprendí pronto. He pasado por muchos profesores y cada uno aporta muchas cosas, pero también tienes que saber qué es lo que buscas y dónde está el momento en el que sientes que ya no fluye igual o no avanzas y tienes que hacer ese paso, ¿no? Pero ahí al principio pensé que era yo, que no, digo, es que a lo mejor la guitarra no es para mí o no doy más de sí, ¿no? Y a lo mejor es que estás aprendiendo rock, heavy metal y necesitas aprender otras cosas, que la guitarra son muchas cosas. Sí. Cosas así, ¿no? Eso como alumno muchas veces. El tiempo lo tenía, pero la motivación a veces escaseaba. Y luego, cuando ya me intentaba dedicar a esto, es una batalla constante por la supervivencia. No digo ya por disfrutar de la guitarra, es simplemente ir a tocar porque necesitas el dinero y te da igual si tienes que tocar una cosa u otra. Hacíamos bodas, hacíamos comuniones, hacíamos eventos, cumpleaños, hacíamos mucha carretera. He tocado hasta 3 veces en 3 lugares distintos en un mismo día, con 3 horas de carretera de por medio. O sea, cosas realmente salvajes que ahora mismo no se me ocurre repetir, ¿no? Pero he llevado el físico y la mente al máximo por poder dedicarme a esto porque no había otra forma. Si quieres ser músico, y mucha gente me lo pregunta, oye, ¿se puede ser músico profesional? Sí, pero prepárate para vivir con poco y para darlo todo, para exprimirte a fondo, ¿no? Pero bueno, todas esas experiencias al final ayudan, ¿no? A saber lo que quieres y a valorar más lo que tienes. Y creo que a ti te ha pasado lo mismo un poco, ¿no? Pues sí, me siento totalmente identificado con eso, sobre todo también de muchas horas de un sitio a otro, dormir en plan cuando ya se hacía de día para luego el día siguiente estar en otro sitio cerca de donde fuiste a tocar. Yo también estuve en una de esas orquestas de veranos, ¿no? Haciendo conciertos. Y bueno, y muchas cosas. Lo que has hecho de trabajar en miles de cosas también. Pero bueno, también puedes ser creativo y puedes buscarte, como nos hemos buscado quizás, ¿no? Las mañas para, una vez vividas todas estas experiencias, saber con lo que te quieres quedar, ¿no? Totalmente. Son experiencias vitales que tienes que vivir, ¿no? En mayor o menor medida, pero si no hubiera entendido lo que es una orquesta de verano, de tocar 30 días en agosto, con sus correspondientes noches de insomnio y cosas así, no sería el guitarrista que soy, porque he estado allí. Y entonces esas experiencias también te curten, ¿no? También hay que abandonar muchas veces la silla. Ahora estamos muy cómodos aquí enseñando guitarra desde casa, pero no siempre ha sido así y afortunadamente no lo ha sido, no tendríamos las mismas perspectivas, puntos de vista. Sí. Pues mira, sobre puntos de vista y continuando un poco lo que también se comenta en el otro podcast, ¿no? El que está en mi plataforma, te quería preguntar, porque has hecho un camino, como hemos dicho, para llegar al mismo lugar, más o menos,
muy distinto al mío, ¿no? Desde algo más libre, algo que luego al final ha ido encajando. Entonces, la visión en ciertas cosas cambia mucho, estoy seguro, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. me preguntabas a mí en el otro podcast sobre las escalas, ¿no? Cómo las veía. Yo ahora te quiero preguntar yo a ti sobre este tema de escalas, que es algo como muy repetido, seguramente tengas ya algún vídeo, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú o cómo lo trabajas, ¿no? Es decir, vamos a trabajar escalas, que es una de las cosas básicas para pues tocar todo lo que queramos tocar, ¿no? Algo que nos ayuda a mejorar. Bueno, a mí me ayuda mucho el enfoque que tenía como alumno y los posibles errores que yo cometía, siempre teniendo en cuenta que empecé siendo autodidacta, luego pasé por distintos profesores, cada uno con su visión de las cosas, y luego al final ya en el conservatorio, que allí, pues si vas con una visión, te la pueden llegar a cambiar. Entonces, es muy interesante esto que comentas, porque los clásicos y los modernos andamos enfrentados muchas veces en algunos temas que tienen distintos enfoques y además funcionan bien de las dos formas hasta cierto punto, pero tienes que saber cuál es la más adecuada para ti, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tuve la suerte de empezar la visión más práctica y más moderna desde el comienzo, sabiendo que ya tenía un grupo en el que tenía que crear yo los solos, improvisando ahí de cualquier manera, imagínate, sin tener apenas idea. Entonces tenía esa parte de aprender de forma libre, sin escalas, tenía el apoyo de un profesor que se dedicaba a tocar rock y cosas de estas con la perspectiva moderna, y luego tenía además la sensación, y esto es importante, de que no avanzaba con las escalas porque no hacía más que practicar ejercicios para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, eso era muy frustrante, porque yo con las escalas siempre era una batalla, eran como menos ejercicios técnicos de subir y bajar, ¿no? Recuerdo las tardes enteras ahí tocando pentatónica, abajo, arriba, siempre dándoles un uso meramente técnico. Como de movimientos, ¿no? Movimientos para arriba, para abajo. Claro, pero es que eso suena chino. Entonces luego vamos a hacer un blues. Y yo hacía un blues, tío, y era horrible. Y recuerdo, fíjate, una anécdota de estas llevada al extremo. También en mi pueblo en verano. Es que mi pueblo en verano era la leche, porque era tiempo libre para tocar la guitarra 12 horas. Claro, llegó una orquesta de verano y yo les dije, hey, ¿puedo tocar una con vosotros? Que ya llevo un año tocando. En plan, yo soy sí, tengo ahí una guitarra eléctrica, me la traigo, tal. Y bueno, los pobrecitos hombres dijeron, este chaval, venga, vamos a darle el privilegio, ¿no? Y tocaron un blues así, pues imagínate, todo improvisado y tal, sí. En la, un blues en la, venga, va, un blues en la. Y fíjate cuál sería la visión distorsionada mía de practicar cosas, de ejercicios y tal. Venga, un punteo y tal, no sé qué. Y yo hice una técnica de esta de tapping que no pegaba nada. Así, ¿sabes? Pero en plan más a lo bestia. Lo tengo grabado por ahí en una cámara de estas. Digo, pero ¿qué sentido tiene, tío? O sea, no tenía las escalas aprendidas desde una perspectiva natural, musical, práctica. Tenía ejercicios. Entonces, claro, me llevó mucho tiempo salir de ahí y encontrar el sonido. Y yo creo que pasaron incluso años. Entonces ahora yo tengo la visión ya del sistema Cagez, que eso para mí me parece súper interesante, el poder visualizar los acordes y las escalas en el mismo lugar, partiendo de dónde están la referencia, las tónicas, ¿no? Pero que tú sepas manejarte en esas zonas y luego ya podrás aumentarlo con las inversiones y las movidas, los acordes drop. Hay muchas formas de ver los acordes, pero esa para mí fue esencial para empezar a navegar sobre ellas. Y luego buscando muchísimo la expresividad. A mí me encanta copiar solos, transcribir solos de guitarristas que a mí me gusten. Y con ellos se aprende mucho, ¿no? Sobre todo se aprende a dirigir las notas, las frases hacia lugares estratégicos dentro de la escala, cuando te das cuenta de que todas las notas no valen lo mismo, de que hay notas que suenan muy bien porque pertenecen al acorde, pues te das cuenta de la importancia de no saber tocar solamente las escalas, sino de prestarle atención a lo que está sonando del fondo. Ese tipo de cosas para mí fueron como muy clarividentes, de decir, y oye... Y claro, el empezar a organizarme mentalmente las cosas desde una perspectiva que no fuera tan matemática, porque tú sabes que las escalas siempre, los dibujitos estos del PDF, parece egipcio, ¿no? Y claro, luego te das cuenta de que la guitarra es un copia y pega. El copia y pega a mí me funciona muy bien. En plan, joder, es que no hace falta saberse las cosas de memoria. Si tú tienes aquí una escala, pues si lo copias y pegas... Sí. Tiene que sonar igual. Y digo, eso es muy obvio, pero a mí no me lo dijeron así. Y a lo mejor, claro, pasé muchos años aprendiendo las cajitas ahí como si fueran entes abstractos que no guardaban relación entre sí. Y luego dije, espérate, si es que es lo mismo. Y se toca igual. Tío, no me lo has podido contar antes, ¿sabes? Qué curioso, porque es que a mí me pasó también muy parecido, aunque desde un punto distinto, pero fíjate, has tocado ahora la escala en una octava. Y para empezar, yo siempre recuerdo aprendérmelas, pues entera la posición, ¿no? Claro. De arriba a abajo. Y claro, eso lo pasabas luego al siguiente sitio y era completamente distinto. Pero al verlo por
cajitas pequeñas. Claro, claro, claro. Cambia, ¿no? Es que... Es como más fácil. Y dices, joder, tiene sentido. Sí, Antes no tenía... sí. O a lo mejor aprendes un día una organización, una digitación diferente y ya te quedas con ella para todo. Y es un error, ¿no? Empiezan los heavies ahí, 3 notas por cuerda, pues esto, la escala mayor. Sí. Y digo, bueno, pero eso luego no funciona siempre. Entonces yo tengo necesidad de sentirme más vertical o más horizontal o más diagonal, tener otra libertad. Entonces... a mí me pasaba como a todos, ¿no? Que se aprende uno una escala en la, pues te la aprendes y la aprendes con una digitación, pero luego aprendes una escala de do y la aprendes aquí con cuerdas al aire y luego aprendes la pentatónica en tal sitio y dices, bueno, pero sí, me sé 5 escalas, pero no controlo ninguna. ¿Será que no me sé ninguna escala o que estoy enfocándolo mal? Y eso, tuve muchísimos problemas con ello hasta que ordené la información pasando por varios profesores y en mi cabeza ya con la maduración. Eso requiere mucho tiempo. Y Vale. bueno, ahora, en base a esa experiencia es como yo intento enseñar las escalas, en plan, oye, un poco de orden, antes de aprenderte los dibujitos y tal, entiende que la escala tiene esta estructura, la sabes tocar en una cuerda, porque a veces me encuentro personas que no conocen lo que es el ADN de la escala, entonces estamos tocando ahí pues unas formas, unas figuras que no guardan mucha utilidad si no sabes luego exportarlas a otros sitios. Y de alguna manera ese es el método al que he llegado. Luego en el conservatorio, al tener la suerte de que mi profesor controlaba la armonía moderna y la clásica, pues teníamos una visión muy, muy similar. O sea que lo absorbió incluso para la enseñanza. Como era una enseñanza arreglada, pero ya en guitarra moderna, guitarra eléctrica y tal, teníamos la suerte de hacer cosas de Bach y cosas de todo tipo, de rock, de blues y de todo. Y entraba en el currículum y estaba aprobado. Y era muy interesante. Era muy interesante porque, claro, aprendí cosas que no tenían nada que ver. Aprendí mucho de jazz también, lenguaje súper complicado y lenguaje clásico de obras, pues eso, de las típicas que a la gente le echan para atrás porque tienen 300 años o más de antigüedad y dicen, ¡guau! ¡Qué carca!, ¿no? Y fue súper interesante. Pero para entonces yo creo que ya la ventaja mía era que ya iba preparado con mi propia visión de las cosas y digo, vale, esto ahora va a ser aprender sobre las cosas que no entiendo, pero las que entiendo me ayudan un montón y las escalas son básicas para cualquier cosa que quieras abordar. Genial. Y mira, una cosa sí que veo en común y que también mucha gente se sentirá identificada es eso que has dicho al principio de que estudiaste las posturas, los patrones, pero eso era mecánico, ¿no? Y luego pues ya le empezaste a dar el real significado del practicar escalas. A mí también me pasó, y cuando tú lo has dicho me ha venido la idea de es que es necesario pasar por ahí. Es decir, que si tú que estás escuchando esto en casa, ¿te sientes así también identificado? Es que es el camino, o sea, es que te tiene que pasar eso. Eso significa que ya la sabes tocar. Ahora vamos al siguiente paso. Y a lo mejor para ese siguiente paso pues tienes que ir con David y que te explique su visión, tienes que ir con otra persona y que te explique su otra visión, y alguna de esas te va a encajar, ¿no? Y ahí vas a empezar a moverte, pero siempre hay un camino ahí como de fango, que dices, me cuesta moverme por aquí, no sé hacia dónde voy. Sí, elijas ¿no? El método que elijas, no va a ser fácil, eso está claro, porque si no ya todo el mundo sería guitarrista y en vez de dedicarnos toda la vida a esto, pues en un año lo tendríamos solventado. Y entonces no es así como funciona, pero es cierto que es muy interesante el conocer distintos puntos de vista y luego... seguir el que más te convenga, tío, el que más útil te resulte. Entonces, por eso es importante conocer todas las experiencias, ¿no? Y hablar contigo, que vienes del clásico, pero abrazaste el moderno, a mí que vengo del moderno, pero luego conozco un poquito del clásico, y todo eso nutre muchísimo. Y sobre todo, estas personas que tienen los dos mundos más o menos integrados, con distintos porcentajes o proporciones, pero que aportan mucho más a lo mejor que alguien que solo estudia clásico o solo estudia moderno o no ingresó en ese mecanismo oficial administrativo que te hace pasar por cosas indeseables, pero que luego te forman muchísimo. Entonces, yo estoy muy agradecido a esos 2 años porque me transformaron mucho. Y de hecho, mi idea hubiera sido, fíjate, empezar con guitarra clásica, no sé en qué curso ni nada. Creo que hice una prueba de acceso también, pero como vino ya luego todo el tema de la pandemia, pues a medio curso se quedó por medio. Y fue una lástima, pero es lo que había. Y bueno, sí. No lo cambio por nada ahora, pero claro, fue un punto en el que podía haber salido el sol por cualquier sitio. Sí. Bueno, David, pues la verdad es que es un verdadero placer esta entrevista. He pasado cada segundo súper atento y con mucha motivación. Yo salgo como motivado también después de esto. Espero que todos los oyentes también. Y yo creo que es un buen momento para que me digas ideas que tienes para futuro, aunque sea futuro cercano, como esto de los podcasts, ¿no? ¿Qué vas a hacer en tu canal? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué cosas podemos esperar, ¿no? Que es algo que también a la gente le gusta escuchar.
Sí, bueno, vamos a seguir teniendo tutoriales. Habréis visto los que seguís al canal habitualmente que en los últimos meses estamos haciendo específicamente unos tutoriales diferenciados para principiantes en los que tengo un alumno real al otro lado y le vamos enseñando cosas sin que él sepa lo que va a salir en un formato así un poco más distendido. Eso es muy divertido también, ¿no? Porque nos ponemos en situación y vemos cómo aprende la gente y cuáles son los errores habituales, alejados un poco de la edición habitual en YouTube, que siempre parece que venimos aquí a contar nuestras movidas y a veces podemos estar un poco quizá alejados de la realidad. Bueno, yo creo que no. La experiencia, como me has contado tú también, de tener una escuela online con alumnos que están presentes ahí nos está ayudando mucho, yo creo, ¿no? Tú también lo notarás de estar con los pies en la tierra y saber cuáles son las necesidades reales. Entonces, me parece interesante ese tipo de tutoriales, basados un poco en los errores o en las dudas o en las cuestiones que plantean los alumnos. Y luego, por otro lado, me gustaría iniciar esta serie de charlas en las que vamos a compartir experiencias, errores, aprendizaje, y sobre todo vamos a conocer personas muy interesantes. Es una pena que no hayamos hablado mucho de ti aquí. Estará diciendo la gente, pero bueno, empiezas hablando de ti mismo. Sí, porque es necesario que me conozcáis un poco la vertiente que no he contado en YouTube. Y de Pablo, lo único que lamento es no poder conocerle más en esta entrevista, pero es que hemos grabado una en su canal, entonces el regalo es que vas a conocer a Pablo Romero Luis en YouTube con todo lo que ello implica en su canal, con un montón de contenidos, de podcasts y de tutoriales súper interesantes enfocados en guitarra clásica, que es un instrumento que puede parecer una realidad totalmente diferenciada de lo que es de guitarra moderna, pero para nada, porque Pablo tiene esa doble visión. Entonces, a pesar de que aquí no hemos hablado casi de Pablo, os aseguro que en la entrevista que tenemos al revés, donde yo le presento a él en su propio podcast, vais a aprender muchísimo sobre él y vais a conocer su proyecto, que es igualmente interesante y compatible con este. O sea que si en un momento dado dices, oye, que estos dos tíos tienen cosas interesantes que contar, bueno, pues tenéis dos escuelas online que son compatibles, una más desde guitarra clásica, otra más desde guitarra acústica eléctrica, pero en un momento dado convergen en esa doble visión más o menos integral de lo que es el instrumento. Entonces es súper interesante, en lugar de estar haciendo campaña por uno o por otro, como los políticos, el abrazar todas las opciones que tenéis desde casa, sobre todo las que no tuvimos Pablo y yo entonces, porque como os he contado, es que yo ni acceso a internet tenía allí al principio y luego pues lo típico, ¿no? Páginas de estas de tablaturas que confunden más que otra cosa. Pero bueno, es una suerte. Entonces, Pablo, yo no sé si tú quieres contar algo así a modo de introducción, ¿no? Para dejar a la gente con las ganas de conocerte más. Cuéntanos algo sobre ti y luego que te conozcan directamente en esa entrevista tan guay que hemos hecho. Vale, pues sí, yo es que les recomiendo que vayan a esa entrevista porque que has dirigido tú, ¿no? Que me has entrevistado tú a mí en mi podcast. Sí, algo y parecido. Bueno, simplemente decir que yo soy músico y profesor de guitarra, ¿vale? Y que ahora mismo tengo una escuela online, que es uno de mis proyectos, tengo un canal de YouTube, un podcast, como he dicho, y también sigo tocando, ¿no? Sigo en esa parte conectada con el público, con otros músicos también, que me hacen seguir creciendo, seguir aprendiendo para también compartir después, ¿no? Y David, me quedo con ganas de tocar contigo, pero sé que con estas videollamadas, cada uno en su casa, uno en Madrid, otro en Huelva, no sé por dónde estás. Sí, ¿no? sí, ahora estamos en Huelva, sí. No podemos tocar, ¿no? Algo, y no hace falta que tener una guitarra eléctrica para que suene ciertas cosas, ¿no? En absoluto. Pues, bueno, si quieres hacemos un experimento. Y luego, de todas formas, cuento contigo para hacer alguna colaboración en vídeos ya más tutoriales y más de tocar, por supuesto, ¿eh? Los veréis aquí te iba a también. decir. Sí. Podéis darnos ideas y poner en comentarios algún vídeo que se os ocurra que podamos hacer entre los dos. Mira, se me ocurre hacer algo de arpegios, no sé. A lo mejor dentro de poco hacemos un vídeo explicando algunos arpegios conocidos, ¿no? Eso puede ser un tema que pueda interesar. Sí, como decían en las películas, este es el comienzo de una gran amistad. No sé de dónde lo he sacado, pero nos pega perfectamente. Oye, Pablo, pues un placer compartir estas charlas contigo y espero de verdad tenerte por el canal más adelante, también contándonos nuevas cosas, nuevas preguntas, que nos deje la gente en los comentarios, cualquier duda, cualquier cuestión que queráis que tratemos aquí. Van a pasar muchos guitarristas, pero teniendo a Pablo, pues es un lujo, no necesitamos más. Con él solamente podríamos tener, vamos, una sesión de uno detrás de otro todos los días de la semana. Un placer, Pablo, muchas gracias por venir por el canal y te esperamos más adelante. Nada, muchas gracias a ti, David. Se me había quedado como la sensación de que tenía que yo hacer el cierre, pero es verdad que estamos en tu canal. Sí, y estaba esperando, digo, voy a hacer el cierre del programa. Te voy a dejar a ti el honor de despedirlo, igual que hace Jordi Wild en su podcast, del cual soy fanático y seguidor, que el invitado que sea quien decida cómo despedirnos en el programa. Y si quieres, mira, aprovechando que tú tienes una outro, se llama ahora, ¿no? Un cierre para tu podcast. Sí. Si quieres deleitarnos con ese maravilloso cierre, estás más que invitado a hacerlo. Pues mira, genial, me parece súper bien, porque este es
Pues algo que escribí hace tiempo, que justo cuando hice el primer podcast, que le repito mucho a mis alumnos y yo creo que también les puede venir muy bien a tus alumnos, así que es así. Lo hago entero yo, ¿no? Toco yo... Dale, sí, dale, Vale. dale. Es, toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. Hasta luego. Adiós, un placer.